querida familia, queridos amigos, hermanos y compañeros de batalla, qué gusto que nos volvemos a ver. Esto es Core en Línea porque la iglesia es donde tú estás. Y estoy muy emocionado por esta nueva serie, Fundamentos para una vida victoriosa, porque la narrativa bíblica nos enseña a vencer los obstáculos, desafíos y adversidades que podemos enfrentar. Así que no se encariñe con esos desafíos o esas situaciones adversas. Amén. Y en virtud del tema, lo que buscamos a lo largo de esta serie es establecer los fundamentos para una vida victoriosa, para que sepa cómo enfrentar los desafíos y salir victorioso, ¿ok? La semana pasada hablamos sobre la importancia de la paternidad y cómo Jesús nos presenta a Dios como nuestro papá. Y es que hablar de papá es un tema delicado, pero es necesario, ya que todos en lo profundo de nuestro corazón anhelamos esa relación profunda con papá. Y ahora Dios puede ser y quiere ser ese papá que cuide de ti, que te enseñe, que te instruya, que te proteja y que te provea y mucho más. Pero ahora vamos a hablar acerca de el Hijo, sobre Jesús. Y para esto te voy a hacer unas preguntas y quiero que me digas, ahí si te animas a escribir, si estás en el chat, si estás viendo desde tu celular o desde un computador, quiero que pongas allí en los comentarios qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas estos nombres. Así que vamos a arrancar por la categoría deportes, ¿ok? ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchas el nombre de Michael Schumacher? Correcto, Fórmula 1, autos, velocidad, Ferrari. ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchas este siguiente nombre? Michael Jordan. Exacto. Básquetbol, Space Jam, zapatos, marca. Vamos, esto es más fácil. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas Lionel Messi? Completamente de acuerdo. Fútbol, Copa del Mundo, Argentina, el mejor del mundo. Ahora vamos a la categoría de tecnología, algo que también me gusta mucho. ¿Qué imagen viene a tu mente cuando escuchas el nombre de Bill Gates? Por supuesto, Microsoft, Office, programas, computadoras, muy bien. Y cuando escuchas el nombre de Mark Zuckerberg, ¿qué viene a tu mente? Exacto, redes sociales, Facebook, Meta. Y alguien que está de moda, por ser polémico, ¿qué viene a tu mente con este nombre? Elon Musk. Exacto, Tesla, SpaceX, Twitter. Muy bien, ahora vamos a la categoría de literatura. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas el siguiente nombre? Gabriel García Márquez. Exacto, novelas. 100 años de soledad, una de sus novelas, ícono, ¿verdad? Y para los más jóvenes, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas J.K. Rowling? Exacto, Harry Potter y toda su saga, ¿verdad? Y finalmente, cuando escuchas Miguel de Cervantes, ¿qué viene a tu mente? Por supuesto, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y ahora, para finalizar esta trivia, para finalizar este ejercicio, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas el nombre Jesús de Nazaret? O Jesucristo. Tal vez lo que está viniendo a tu mente es la cruz, ¿verdad? Pero ¿cuál es la obra de Jesús por la cual es reconocido, recordado, amado y adorado? ¿Es la cruz? ¿El perdón? ¿Más reglas de ética y moral? Por supuesto que no. Y por tal motivo es tan vital que clarifiquemos cuál es la obra de Jesús y cómo su obra impacta nuestra vida, al punto que podemos vivir en victoria en cada área de nuestra vida. Y para esto te voy a dar un contexto, así que prepárate, si tienes dónde anotar, vamos a ver algunos versículos, si tienes tu Biblia ahí a la mano, acompáñame. Mira, Moisés nos explica en el libro de Génesis cómo en el principio el Padre, el Creador del cielo, de la tierra, establece un jardín, el Edén, donde la primera pareja de la humanidad es introducida con el propósito de cuidar, administrar y gobernar de la mano de Dios la tierra. Pero sucede un acto de alta traición cuando al escuchar y ser engañados por un espíritu menor, entregan ese derecho de cuidar, administrar y gobernar la tierra de la mano de Dios, y desde ese entonces estaría ahora el dominio
en las manos de este espíritu menor conocido como Lucifer, quien buscaría robar, matar y destruir a la humanidad, ya que es un recordatorio de Dios, al ser hechos y al ser creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando esto sucede, la muerte entra en escena y empieza a cobrar vidas, pero para proteger a la primera familia de la humanidad de esta alta traición, Dios mismo ejecuta el primer sacrificio en el Edén para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Génesis capítulo 3 nos menciona: luego Dios, el Señor, hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Pero a partir de ahí, la familia, que es otra de las obras maestras del Creador, de nuestro Padre Celestial, se ve afectada, se ve manchada por el pecado. Pero como nuestro Padre es tan misericordioso, hace una promesa en la que Él un día, el hijo de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás y derrotaría a la muerte. Esta es una imagen de un papá que empieza a ordenar el desastre que sus hijos hicieron o causaron. Pero ¿cómo lo va a hacer? Está bien, da una promesa, da una profecía de que un día el hijo, la simiente de la mujer, va a aplastar la cabeza de este espíritu menor que a través de engaños y mentiras ocasionó una alta traición. Está bien. El libro de Génesis nos sigue dando estas pistas y este panorama. Es más, te invito a que puedas sumergirte en el libro de Génesis. Es fabuloso, hay tantas historias, tantos principios. Pero bueno, continuemos. ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué va a hacer Dios para contrarrestar la muerte? Para contrarrestar la maldición. Y avanzando en el libro de Génesis, el Padre Dios comienza a clarificar esta profecía y cómo se va a ejecutar. Ok, en esta ocasión el Padre escoge a otra pareja, Abraham y Sarai, quienes no tuvieron hijos, quienes no tuvieron descendencia y quienes eran de avanzada edad. Y esa promesa que se hizo en el Edén ahora hace eco en la vida de Abraham y Sarai. En Génesis capítulo 12, los 3 primeros versículos dicen: pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Querida iglesia, amada iglesia, el plan de salvación tiene que ver con bendición, porque a causa del acto de alta traición que sucedió en el Edén, la maldición, la muerte entró a operar en el mundo, algo que no fue creado por Dios. Si tú miras el registro, si tú miras el relato del Génesis, en ningún momento fue idea de Dios que tú y yo muramos, que la muerte se pasee por este mundo. Esa es una consecuencia de esa alta traición de la primera familia de la humanidad. Pero además, desde el Génesis, desde el principio, podemos ver que en el corazón de Dios está la bendición, que nos vaya bien, que tengamos buen éxito. Y también las familias de la tierra, que esto incluye tu familia, mi familia, incluye a las familias de la tierra en el corazón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él fue el creador de la familia. Esa mejor idea para su creación. Pero todo esto se ve manchado por ese acto de alta traición, de desobediencia. Pero está ejecutando esa promesa o esa profecía que Dios dio en el Edén, ahora en otra pareja, en Abraham y Sara. Y para darle confianza a Abraham de lo que Dios le decía era en serio, Abraham le da a probar de su bendición, de su buena voluntad, y le ratifica la promesa al mencionarle que le va a dar un hijo, una descendencia, pero que también va a hacer algo con esa descendencia, ¿ok? Que va a ser algo tan grande, tan majestuoso, que la historia de la humanidad nunca más va a ser la misma. Es por eso que en el capítulo 17 de Génesis se lee lo siguiente. Mira, Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda siempre delante de mí y sé perfecto.
Yo estableceré mi pacto contigo, Abraham, y haré que te multipliques en gran manera. Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él y le dijo, este es el pacto que hago contigo. Tú serás el padre de muchísima gente. Tu nombre ya no será Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham, porque te he puesto como padre de muchísima gente. Yo haré que te multipliques en gran manera. De ti saldrán naciones y reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes. Será un pacto perpetuo y yo seré tu Dios y el de tu descendencia. Listo. Y bueno, y todo esto que tiene que ver con Jesús tiene muchísimo que ver. Porque a lo largo del Antiguo Testamento, esta promesa que Dios le hace a su amigo Abraham, que va de la mano de la promesa o de la profecía que Dios hace en el principio, en el Edén, a lo largo del Antiguo Testamento no se cumple, no llega a cumplirse, sino que es como cuando uno descarga una aplicación o actualiza su teléfono, se está cargando, ¿verdad? ¿Cuánto han visto esa barrita? Cuando uno actualiza el teléfono o las nuevas aplicaciones y se empiezan a descargar y te dice ahí el porcentaje. Eso exactamente pasó en el Antiguo Testamento, esa barrita de que esa promesa, esa profecía, se estaba cargando, se estaba todo alineando, ¿ok? Por eso es importante que comprendamos el contexto para entender la obra perfecta de Jesús. A lo largo del Antiguo Testamento, los profetas, los sacerdotes hablaban al respecto de que un día Dios iba a hacer algo de tal magnitud, de tal impacto y de tal trascendencia que el mundo nunca más sería igual. Es más, mira, aquí te dejo algunas de las profecías del profeta mayor Isaías, que hablaba al respecto. ¿Sí? Isaías 7 dice, por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Isaías 9 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaron en tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Asimismo, en el mismo capítulo dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El dominio está sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. También Isaías nos dice en el capítulo 42, a fin de que abra los ojos que están ciegos y saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Todas estas profecías hablaban de que Dios estaba por cumplir esa promesa que hizo en el jardín del Edén, esa promesa que le hizo a su amigo Abraham. Y esa promesa que se iba pasando de generación en generación y que aquellos que recibían, aquellos que creían esa promesa, empezaban a experimentar ese buen éxito, esas bendiciones, esa paz, esa protección, esa tranquilidad, a pesar de que el entorno, a pesar de que el contexto estaba de cabeza o era contrario y adverso. Por eso te digo que la narrativa bíblica, la historia de la Biblia nos enseña a vencer cada adversidad, cada situación que enfrentamos. Y en ese contexto se está ejecutando el plan de salvación, un plan que tiene que ver con bendición, con vida, con paz. Isaías 53 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus heridas nosotros somos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¡Wow! A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Tremendo, todo esto estaba apuntando a Jesucristo, a la obra que Él venía a hacer en respuesta o en cumplimiento de la promesa que Dios hizo en el jardín del Edén y que luego fue tomando forma esta promesa cuando le transmitió a Abraham y Abraham le transmitió a sus hijos y así llegamos a Moisés
y esa promesa le sigue dando forma a la nación de Israel, y bueno, toda esa promesa se va cargando en el antiguo pacto. Recordemos que todo el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, habían condiciones, porque Dios en su corazón está el mantener esta relación del Creador con su creación, caminar de la mano y experimentar buen éxito, tener sabiduría, tener paz, sanidad, gozo. Pero el problema del pecado no se había resuelto. Y en el Antiguo Testamento, ¿cuál era esta acción que permitía poderse acercar a Dios y que Él se pueda acercar a nosotros? Era el sacrificio de animales, el derramamiento de sangre, como pasó en el Edén. ¿Recuerdas? Que Dios mismo tuvo que sacrificar unos animales y vestir a la primera pareja de la humanidad con esa sangre para cubrir el pecado. Porque si no había derramamiento de sangre, ellos tenían que morir. Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. Y es por eso que en el antiguo pacto, si tú lo lees, se introduce un sistema que era el que cuando alguien pecaba y sabía que estaba mal y le estaba yendo mal en su vida, iba hacia el sacerdote llevando una ofrenda, llevando un animalito para sacrificarlo, para derramar su sangre, y que su sangre podía cubrir su pecado. Pero además, también se relatan o se redactan los 10 grandes o los 10 mandamientos, 10 normas de conducta, muy válidos, por cierto. Te animo a que los refresques terminando este mensaje y puedas conversar ahí si estás en casa. Pero ¿sabes qué? A esos mandamientos se le añadieron más de 300 normas, de 300 leyes, porque el ser humano tiene esta capacidad y esta tendencia de que nosotros mismos queremos ganarlo todo en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, sin ayuda de nadie, y eso con Dios no funciona. Entonces, mira, estaban estas reglas, estaba este protocolo para acercarse a Dios a lo largo del antiguo pacto, pero eso no alcanzaba el corazón del ser humano. Lo único que terminó ocasionando es que el ser humano, con ese anhelo de estar bien con Dios y de disfrutar sus bendiciones, se volvía cínico e hipócrita. Por eso es que cuando Jesús entra en escena para el cumplimiento de esta promesa, para establecer la obra perfecta de Dios en la humanidad, empieza a cambiar las reglas de juego, empieza a cambiar los estándares. Y en Mateo 5 tenemos este relato. Este es Jesús hablando. Dice, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Y todo el mundo cuando escuchaba eso decía, sí, así nos enseñaron desde niños nuestros padres en la escuelita dominical cuando íbamos a la iglesia, es verdad. Pero Jesús dice, ¿saben qué? Yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y quedará. Y cualquiera que a su hermano le diga necio, tonto, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Asimismo, en el capítulo 5 dice, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Todo el mundo, claro, sí, así nos enseñaron, es verdad, eso no hay que hacer. Perfecto, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y desecha y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y finalmente, mira, este es otro, y es más, Jesús hace referencia a una de estas leyes que te digo, de estas 300 y pico de leyes que se redactaron, y dice, si ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Y a cualquiera que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no te rehuses.
Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les odian y oren por quienes les persiguen. Se recuerdan, tengan en mente la promesa de Génesis. Y te bendeciré y serás bendición para todas las familias de la tierra. Y eso incluye a aquellas personas que son difíciles, hostiles de tratar. En ese contexto Jesús está hablando. Verso 45, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen ni eso los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos, los incrédulos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos, porque su Padre que está en los cielos es perfecto. Tremendo. En otras palabras, lo que Jesús decía, miren, este sistema, este protocolo, solo está moldeando y regulando su conducta, pero no está llegando a su corazón. Aquí adentro siguen iguales. Cuando les dice, miren, ustedes han oído que no hay que adulterar, y ellos decían, claro, no hay que adulterar, yo no he llegado al acto físico de adulterar, pero Jesús decía, pero en tu corazón ya lo has hecho cuando codicias a una mujer. En otras palabras, en el antiguo pacto, esas reglas, esas normas regulaban la conducta, pero no el corazón. O sea, ¿a qué voy con esto? Con este ejemplo de, no he adulterado porque no he tenido el acto físico, el acto sexual, pero tampoco amo, honro y respeto a mi esposa o a mi pareja. A eso se refería Jesús. Él decía, ustedes escucharon que no hay que matar. Sí, así es, no hemos matado a nadie. Pero el hecho de que estés enojado con tu hermana, con tu hermano, con tus padres, con tu esposa, con tu esposo, que estés enojado en tu corazón, es igual como que si hubieras matado a esa persona, porque eso además te está matando a ti, el retener la ofensa. Ustedes escucharon de ojo por ojo y diente por diente, sí, pero yo les digo, oren, bendigan a quienes les persiguen, a quienes les maldicen. Oren, sean una bendición para que el plan de mi Padre Celestial que se está ejecutando continúe en esta tierra. Y yo sé que todo esto parece algo imposible, porque tú dices, Cristian, es que es imposible, es difícil. ¿Cómo no me voy a enojar si mira que me hizo daño, me lastimó, me estafó, me traicionó, me abandonó, se fue? ¿Cómo no voy a estar enojado? Es más, quiero vengarme, hacerle la vida imposible a esa persona. Cristian, ¿cómo que alguien me obligue a ir 1 milla? ¿Quieres que vaya 2 millas? ¿Qué es esto? Esto no está bien. Jesús, muy bonito lo que dices, lo que enseñas, pero es imposible. Si con los 10 mandamientos ya tenemos problemas. Imagina con esas 300 normas y reglas que se añadieron luego. Y ahora vienes tú, Jesús, y nos subes del estándar. Estás mal, eso es imposible. Y ese es el punto, amada iglesia. Ese es el punto. Que en nuestras fuerzas jamás lo lograríamos, jamás lo lograremos. Nuestra deuda era imposible de pagar. Y lo único que podíamos hacer era cubrir esa deuda, cubrir nuestra deuda de pecado. Lo que estaba haciendo Jesús al citar la ley del antiguo pacto y mencionar el estándar del nuevo pacto, era mostrarnos que nos íbamos a quedar cortos. Era mostrarnos que por más buenas obras que hacíamos, nuestro corazón jamás iba a cambiar. Que aunque hagamos buenas obras, ayudemos, demos a los pobres y demás, eso no va a cambiar tu corazón. Eso no va a ganarte puntos con Dios. Si lo haces, qué bueno. Es bueno ser generoso, es bueno ayudar, pero al final del día eso no cambia tu corazón. ¿Por qué? Porque nuestra deuda de pecado era imposible de pagar y lo único que hacíamos hasta el antiguo pacto era cubrir esa deuda, no pagarla, no cancelarla.
como la tarjeta de crédito. Cuando uno paga con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Uno piensa que está pagando, pero en realidad lo que está es ganando tiempo para poder cubrir esa deuda. Exactamente eso era lo que pasaba. Cuando una persona era consciente de que había cometido un pecado, un error, y se arrepentía y quería estar bien con Dios porque quería disfrutar la vida, sus bendiciones, estar en paz, dejar un legado, una herencia, iba donde el sacerdote reconocía su culpa, pero esa sangre solo cubría el pecado, no lo limpiaba, no lo cancelaba. Pero al ver esto, nuestro Padre bueno, que nadie podía, Él puso de su tesoro, Él puso lo más valioso que tenía, no solo para pagar la deuda, sino para borrar el registro y el archivo de esa deuda. El pago que Él hizo excedió a tal punto que en Jesucristo tenemos acceso a las bendiciones, no porque las ganamos, no porque las merecemos, sino porque el corazón de nuestro Padre Celestial está lleno de bondad, lleno de misericordia, lleno de compasión, lleno de amor, lleno de perdón para con su creación. Siempre lo ha estado y siempre estará su corazón lleno de eso. Recuerda que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Pero ¿con qué propósito podemos acceder a esas bendiciones? Con el propósito de bendecir a los que nos rodean. No te olvides de Génesis capítulo 12. Te voy a bendecir con un propósito, dice el Señor, que tú también seas de bendición a quienes te rodean. Está bien para tu familia, pero es mejor para aquellos que no te conocen, porque es allí donde ellos van a ver el reflejo de un Dios vivo, de un Padre bueno, de un Salvador real. Por eso es que Juan 3 escribe, Juan, el discípulo amado, escribe en el capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En otras palabras, Jesús no vino a condenarnos porque ya estábamos condenados. Porque el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Tal como Dios lo prometió en el jardín del Edén, miles de años después, su Hijo Jesucristo está en otro jardín, en el jardín del Getsemaní, y está a punto de iniciar su pasión, su muerte, para ya no más cubrir nuestros pecados, sino de una vez y para siempre saldar la deuda eterna que teníamos con el Dios Santo. Saldar esa deuda en su totalidad. Y no solo saldar la deuda, amada iglesia, la buena noticia es que se borró el registro. No te queda como en el Equifax o en estas empresas que manejan tu historial de crédito, te dicen, sí, usted tiene el score muy bien, lo que sea, pero en el año 2014, 2010, lo que sea, ahí usted estuvo en mora porque le faltó pagar 1 centavo del plan de su teléfono celular. ¿Sabes? Jesús paga la deuda en su totalidad y para eso tenía que derramar su sangre. Ahora entiendes por qué muere en la cruz de una manera atroz. Leímos las profecías de Isaías. Fue molido, fue torturado, fue literalmente exprimido hasta la última gota de su sangre. Todo eso está en el registro en los evangelios. Pero además para contrarrestar la maldición, porque hasta ese punto su sangre es derramada para el perdón de nuestros pecados. ¿Ok? Nuestras faltas. No solo del presente de hoy día, ni las del pasado, sino también las del futuro. ¿Quién hace eso? Alguien que te ama. Alguien que te ama de veras. Que no solo te perdona, que conoce tu historia y te perdona lo malo que has sido, sino que aún si fallas, si vuelves a caer, te sigue perdonando, te sigue amando, porque ese amor no es un amor terrenal, es un amor celestial. Y esa clase de amor cambia el corazón del ser humano, transforma nuestra vida al recibir una nueva oportunidad. Pero sabes que hasta ese punto Jesús muere para el perdón de nuestros pecados. Pero su obra no se termina ahí, amada iglesia,
¿Por qué? Porque Él resucita. Él resucita. Y en su resurrección es que tú y yo podemos tener acceso a las bendiciones. ¿Qué significa esto? Que Él nos justifica, que Él borra el registro, que Él rompe ese registro de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestro fracaso, como si nunca hubiéramos pecado. Su sangre preciosa nos limpia a tal punto como si nunca hubiéramos pecado, pero su resurrección nos justifica como que si siempre hubiéramos obedecido a Dios en todo, en pensamiento, en intención y en acción. El teólogo, Pablo, el teólogo del primer siglo, lo dice de la siguiente manera, Romanos 5, del 12 en adelante. Yo te dije que íbamos a ver varios versículos, pero es importante que lo puedas ver y comprender, porque de esa manera estamos fundamentando un cimiento para que vivas en victoria, amada iglesia en línea. En Romanos capítulo 5, verso 2 en adelante dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado. Verso 13, antes de la ley ya había el pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios. Pues si por el pecado de uno solo murieron muchos, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. En otras palabras, la obra de Jesús fue en gran manera mayor que el fracaso de la humanidad, que el fracaso del ser humano. El don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Y esta es la obra que Jesús vino a hacer, a traer abundancia de gracia y el don de la justicia. Abundancia de gracia que perdona nuestras faltas de manera constante y continua, y el don de la justicia que nos da acceso, nos permite el acceso para recibir bendiciones, vida abundante, paz, protección divina y nuevas oportunidades, amada iglesia. Verso 18, así como por la transgresión de uno solo vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. En 2 Corintios 5, Pablo lo resume de esta manera. Al que no cometió ningún pecado, Jesucristo, por nosotros Dios lo hizo pecado. Puso todo el castigo que merecíamos, la muerte que teníamos que recibir en la persona de Jesús, para que en Él fuésemos hecho la justicia de Dios. Iglesia amada, su sangre se derramó para nuestro perdón, pero su resurrección es la prueba de nuestra justicia. No solo no tienes pecado, sino que ahora tienes herencia, tienes promesas, tienes acceso y derecho a sus bendiciones, amada iglesia, las bendiciones del Padre Celestial. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¡Qué buena noticia! Pero no solo eso, yo creo que la más grande bendición, amada iglesia, es lo que hablamos la semana anterior. Poder conocer a Dios como un papá. Restablecer esa relación, esa comunicación y pedirle su guía, su dirección, provisión, sabiduría para disfrutar la vida que nos da. Y también, además, poder ser de bendición para quienes nos rodean. Y en esa dinámica, poder mostrar a este mundo que Dios está vivo,
que Jesucristo ha resucitado, que Él reina en nuestros corazones. Amén. Porque has reconocido a Jesús por una obra terminada, porque Él terminó su obra, porque Él es un Salvador que terminó su obra. Por eso es que a través de una sencilla oración te puedes reconciliar con Dios. Por eso es que a través de una sencilla oración, ahora Dios te escucha. Y Él está cercano. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a orar, amada iglesia. Pero antes de orar, quiero agradecer a todos quienes aportan a este ministerio. Quiero agradecer a todos quienes han sembrado, han contribuido para que este ministerio, esta iglesia siga creciendo y llevando el mensaje de salvación a lo largo y ancho de esta nación hermosa, el Ecuador y las naciones de la tierra. A todos quienes han sembrado y han dado, les queremos agradecer. Y si tú quieres ser parte, escríbenos al WhatsApp y te diremos cómo puedes hacerlo de varias maneras. Y ahora sí, vamos a orar. Este fundamento es vital como el anterior y se van conectando. Te espero la próxima semana con expectativa. Oremos, por favor, ahí donde estás. Dile con tus propias palabras: Padre Celestial, en este día te entrego mi corazón. Ahora comprendo el por qué Jesús tuvo que venir al mundo y morir. Derramó su sangre preciosa para el perdón completo de mis pecados, pero resucitó para justificarme y darme acceso, Señor, a tu corazón, a tus bendiciones, a tu presencia, a tu paz y todo lo que tienes preparado para mí. Señor, te doy gracias por tanto amor, por tanta gracia. En el nombre de Jesús, amén. Si tú acabas de hacer esta oración por primera vez, por favor escríbenos. Queremos conocerte y caminar contigo. Esto es COR, un lugar para ti. Nos vemos la próxima semana, amada iglesia. Bendiciones. Chao, chao. Un abrazo a todos. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de cada una de nuestras reuniones y actividades en COR. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp para más información. COR, un lugar para ti.